¿Qué tal, Joel? Buenas noches. Pues bueno, estamos ahora en nuestro cuarto programa con los temas que a los que estamos dentro de la parte de Boston nos interesan algunas notas que consideramos que pudieran ser de interés para algunas personas o por lo menos para nosotros mismos. ¿Cómo estás, Joel? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, muy contento de estar en nuestro cuarto programa. Vale. Pues bueno, pues comenzamos con mencionando los temas que vamos a tocar de manera general. Iniciamos con la parte de lo que será el régimen de excepción en El Salvador. Otro tema interesante, que este es bueno, Tesla llega a un acuerdo en la demanda por accidente vinculado a su piloto automático, que ese es, wow, ese es interesantísimo el tema. Por otro lado, tenemos uno que sí realmente creo que no es para dar miedo, pero sí para preocuparse, lo que es la escasez del agua, y no solamente en México, sino a nivel mundial. Por otro lado, tenemos la Secretaría del Tesoro, perdón, estadounidense muestra su preocupación por la sobreproducción china, que ese es un tema que hemos venido manejando, que hemos venido hablando y que, híjole, suena muy interesante, sobre todo porque esta mujer llama la atención su forma en que maneja las cosas, que creo que es bueno. Por otro lado, bueno, pues un tema que al igual que las elecciones, no podemos dejar de lado, que es la próxima Feria Nacional de San Marcos, que ya se nos vienen unas semanas interesantes para los que vivimos en Aguascalientes. Y cerramos con el Servicio de Inteligencia Exterior ruso. Afirma que empresas militares privadas de Estados Unidos reclutan a narcos para combatir a Ucrania. En Ucrania, perdón, pareciera que se los van a llevar para allá, pero bueno, pues a ver, ¿cómo se llama? Qué nos dice este tema? Pero bueno, Joel, antes de iniciar, yo quisiera comentarte, o más que comentarte, preguntarte tus impresiones de manera muy rápida de lo que ya mencionábamos la semana pasada, que fue el debate presidencial. ¿Qué viste? ¿Qué detallitos te interesaron? ¿Qué fue aquello que notaste como algo diferente? Entendiendo que ya se ha dicho mil cosas en solamente 2 días. Fíjate que no me gustó el debate por el formato y no me gustó porque no me iba a gustar porque iba a pasar lo que tenía que pasar. Así, mi conclusión es, no entiendo muy bien qué están haciendo los equipos de campaña, lo debo decir, no entiendo muy bien qué está haciendo el equipo de campaña de Xochitl. Eh, Me parece que están construyendo un discurso ah, como desordenado, porque finalmente lo que se necesita es aumentar el número de votos. Y entonces, si no se hacen las cosas para aumentar el número de votos, entonces parecen improvisados. Me temo yo que esa es la sensación que me dejó, que pues Claudia no tiene mucho que hacer porque lo único que necesita es no perder votos, pero Xochitl necesita ganar votos y yo no entendí la estrategia. Así lo voy a dejar, no entendí qué están haciendo. Coincido, yo creo que en el mismo ha sido una cuestión como muy frecuente y recurrente el decir que el formato no favoreció ni la discusión, ya ni digamos la exposición de ideas, porque pues creo que poco hubo. Yo me voy para el otro lado, ya que tocaste tú a la candidata Xochitl. Yo me voy al caso de Claudia. Se notaba desde un inicio enojada con el debate, con el INE. Algo había ahí que no le llamaba la atención, se veía muy tensa, pero creo que, como bien yo escuchaba por ahí, pues fue la única que se vio como más presidenciable en el sentido de guardar un poco la forma, muy estructurada. Sí creo que desde mi punto de vista cayó en contestarle a Xochitl cosas que creo que no tenía Sí, sentido sí, contestarle. O no. sea, era vámonos a otra cosa, pero y creo que me voy con el sentido de muchas personas es, híjole, qué miedo que estas tres personas sean las que nos van a gobernar. Muy bien. Pero bueno, pues bueno, pasamos a otro tema ya en la parte de nuestros temas que nos atañen. Híjole, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es la cuestión de la situación en El Salvador con este régimen de excepción que tiene el presidente Bukele, que llama la atención porque ya las organizaciones de derechos humanos exigen que se derogue. Antes de pasar a cualquier cosa, pues recordemos que el pasado 4 de febrero Bukele se religió, ¿eh? O sea, y lo interesante de esto es que se religió con el 84.6% de los votos, es decir, 8 de cada 10 dijeron vamos con Bukele, y la participación fue del 50%, es decir, más o menos se va en lo que generalmente pasa en los países. Entonces, lo interesante es eso,
la gente votó, está de acuerdo y dijeron, vamos adelante. Entonces hay organizaciones de derechos humanos que dicen, oye, pues hay que bajarle a este rollo. Recordemos que fue el 27 de marzo del 2022 que se inició con este estado de excepción. Bukele entra en 2019. Entonces, ¿cuál es la situación que se ha dado? Se habla de aproximadamente 79,000 personas detenidas que teníamos, pues se tenía, El Salvador tenía el más alto nivel de personas privadas de libertad. Había una cuestión en la que se manejaba que había un subregistro de los casos que se habían reportado como muertos de las personas que estaban ya privadas de la libertad. Se habla aproximadamente de 7,000 denuncias de violaciones de derechos humanos con 16,000 hechos o afectaciones. Híjole, aquí viene creo que la discusión interesante, sobre todo porque ha sido el caso del Salvador, es esta situación trajo como consecuencia que bajaran drásticamente los delitos. Ese es un hecho. Hubo un impacto directo al crimen organizado, sobre todo con los maras. Creo que desde una cuestión, si nos vamos a un extremo, pues efectivamente, si los mismos prisioneros ya juzgados y ya con todas las de la ley, al parecer, y hacen lo que quieren cuando están en una cárcel, creo que tampoco tendrían que tener mayores derechos. Sin embargo, viene la parte de los derechos humanos y viene hasta dónde esta situación en la que un delincuente se va sobre la ley para decir, bueno, pues es que tú no puedes hacerme a mí algo más porque tú eres la autoridad, porque no es lo mismo, un delincuente si puede decir yo te doy un tiro y se acabó. La autoridad no podría hacerlo, o sea, esa es un poquito la cuestión. Y ¿qué sucedería? Esto lo traigo al caso, es ¿qué pasa en México? ¿Estaríamos dispuestos? ¿Estaría en la mente de alguien hacer esta una excepción? Porque ya no te vayas a Aguascalientes, vete a la ciudad, a la República Mexicana, hay un problema muy fuerte en seguridad, no sé cómo lo percibas tú, Joel. Fíjate que también me llama mucho la atención. Creo que el caso del Salvador es bien interesante, incluso hasta para recordar a los tamaños de los países, ¿no? Recordemos que El Salvador y China, digamos, para la ONU, representan la misma personalidad. Son dos países. Nada más que lo que puedes hacer en un país del tamaño de El Salvador en número de población y lo que puedes hacer en países como, ya no digamos la India o China y México, pues es muy distinto. Entonces, por supuesto que se presta para un debate muy interesante porque aunque hay un gran problema de denuncia de violaciones a los derechos humanos, es muy difícil combatir cuando tienes una aprobación y una votación de 84%. Entonces, el cambio no puede ser de afuera, tiene que ser el mismo Salvador y hay que acordarnos cómo estaba la situación en El Salvador para que con Claro. un presidente con tantas acusaciones y un régimen que tiene tantas acusaciones, de todos modos tenga ese nivel de aprobación. No siempre vivimos en el presente está condicionado por lo que recién ocurrió y no puedes plantear un estado de excepción en un país donde todo va bien. Entonces, Sí, sí, sí. es como que son como oleadas y entonces seguramente esto tendrá repercusiones y en 15 o 20 años estemos hablando de cómo cambió lo que pasó en El Salvador después de Nayib Bukele. Pero ahorita está respondiendo a una historia de un país que vivía azotado y que ahorita está viviendo una paz cuestionada, con mucha injerencia de otras potencias, que tampoco es que sean unos santos de la devoción, ¿no? Porque santos de nuestra devoción, porque pues que los europeos y los estadounidenses te estén diciendo cómo tienes que hacer las cosas, siempre Claro. es molesto, ¿no? Siempre es molesto. Lo vamos a ver con lo de China, ¿no? Luego cuando opinan los europeos y cuando opinan los estadounidenses acerca de cómo debemos hacer los demás países las cosas, no salen bien. Entonces, creo que es un tema muy interesante y México es un país muy distinto. Entonces, imaginar que una copia idéntica, alguien idéntico a Bukele surge en México es muy complicado, es muy difícil, porque supongamos o imaginemos que algo similar era la postura de Calderón, ¿no? Cuando Claro. se saca el ejército a las calles, era una suerte de intento por poner orden por la fuerza y hacer valer la ley, incluso con el monopolio de la violencia que debería tener el Estado, y así estamos, ¿no? Entonces,
¿Qué puede hacer un Bukele mexicano diciendo a partir de mañana vamos a arrestar a todos los... ¿Cómo? O sea, No, están... y una desorganización que se tiene también aquí en México, que creo que es una de las partes que no podría. Yo comparto plenamente Y eso. el Estamos hablando de tamaño, dos ¿no? O sea, naciones. Sí, ¿cómo vas a controlar de Tijuana a Cancún? ¿Cómo le haces? O sea, no es lo mismo pues que El Salvador. hazlo en Tijuana a ver si puedes, ¿no? O sea, nomás Sí, una. sí, se vuelve muy complicado, pero bueno, creo que ahí, por ahí viene un tema interesante. Bueno, pues pasemos ahora a un tema que a lo mejor no es tan drástico, pero que sí nos muy pensativos. Te lo paso, Joel, lo tienes la voz para con Tesla. Pues fíjate que acaba de llegar a un acuerdo la compañía Tesla de Elon Musk, que tiene pues una compañía enorme de autos eléctricos, no es ya la más grande porque hay una compañía de otro país que vende más, pero es la gran empresa de autos eléctricos y resulta que acaba de llegar a un acuerdo en un juicio en el que estaba en California porque hubo un accidente en 2018, es decir, un caso de hace 6 años, en el que un ingeniero de Apple, otra de las empresas tecnológicas importantes, Walter Huang, falleció porque su carro Tesla, que traía el piloto automático activado, se estrelló contra una barrera ahí en una curva en una avenida, en una autopista estadounidense, y murió y falleció. Y entonces, al parecer, este señor Walter Huang iba jugando en su teléfono, iba jugando juegos de video y, y pues se estrelló y es muy probable que entre las causas del accidente estén algunas fallas en el piloto automático de Tesla. La, la, la investigación llegó a plantear que era una combinación, el hecho de que el señor dejara completamente desatendido el automóvil, el hecho de que la carretera no estaba bien señalada y había unas barreras que el automóvil no había detectado, estaba fallida la carretera, y entonces es una combinación de casos. La cuestión es que este es el primer juicio en el que Tesla llega a un acuerdo. Es decir, lo resolvió pagando a la familia seguramente una gran Un cantidad de dineral. dinero. Nada más que ya había habido dos casos anteriores de accidentes, otro con un fallecido y otro sin casos de muerte, pero que se habían resuelto a favor de Tesla. Es decir, en dos ocasiones ya se había dicho la persona que sufrió el accidente no respetó las recomendaciones y la explicación y el manual del usuario, digamos, de Tesla. Pero en este caso, pues ya hubo un primer caso en el que Tesla pierde. Y la cuestión es que los automóviles de Elon Musk estaban anunciados como los más seguros. De hecho, hay una anécdota de que este Exacto. ingeniero, el Walter Huang, le decía a su familia que nunca había habido un auto tan seguro. Y pues el señor mm, falleció en el auto tan seguro. Y resulta que desde que salió el primer Tesla hasta ahorita ya van más de 20 fallecidos en accidentes vinculados con los autos y el piloto automático. No en todos casos es atribuirle la responsabilidad al piloto automático, pero bueno, por lo menos 20 personas han fallecido en accidentes que tienen que ver en los que se involucró un auto que traía el piloto automático encendido de Tesla. Y hay más de 150, ya van para 170 y tantos accidentes que tienen que ver con los autos de Tesla. Entonces, bueno, pues ya, esto que luego ocurre, que parece que el futuro se adelantó, Nos está luego nos alcanzando. empieza a cobrar, que acelerarnos, ¿no? No es conveniente quizá emocionarse y dejarle todo al auto automático cuando es el primero, el segundo, el tercer modelo, ¿no? Y creo que los autos automáticos seguramente serán un éxito, pero hay que dejar pasar tiempo porque pues ya es un riesgo, ¿no? Pero fíjate, a mí lo que me llama la atención en la nota misma, por un lado, esta cuestión de que el mismo Walter iba conduciendo cuando dejó a su hijo. Entonces deja a su hijo y al parecer, por lo que decía en la misma nota, en el mismo, el autopilot le dice, o queda claro que dice, bueno, tú te puedes, o sea, tú relájate y ya puedes hacer lo que tú quieras. Entonces te agarra su teléfono, se Se pone a puso a jugar jugar. y que creo que ahí viene la parte en la que Tesla acaba pagando, porque creo que al momento en que el autopilot te dice, bueno, usted ya se puede preocupar, haga lo que quiera, que se va a conducir de forma automática,
viene esta cuestión que ya se venía diciendo, porque creo que ya empezaba también Tesla con esta parte de los taxis automáticos, que decían, híjole, por ahí no alcanza a reconocer bien el piloto automático o la misma cartografía, porque debe tener una cartografía precargada. Entonces llega un punto en que no alcanza cuando ya son bifurcaciones, cuando ya hay objetos que ya se salieron de lo que tenían. Esto, al parecer, en algunas notas señalan que es lo que hace que como que ya no sepa para dónde vas. ¿Te das cuenta? Uno cuando dice a la izquierda o a la derecha, y siento que por ahí pudiera ser un poquito este problema. Y a ver, Julio, si ni las barredoras automáticas todavía lo logran, ¿no? Es un piloto automático recorriendo tu casa, recogiendo la basura, y a veces con los excrementos y los orines de las mascotas no lo logran, y a veces se caen, y a veces le agarran la cola a los gatos. La cola. Si esas, que son unos pequeños pilotos automáticos recorriendo la casa y no haciendo otra cosa más que barrer, se equivocan, imagínate subirte a una de esas y que te lleve a tu trabajo. Ahora, lo llamativo aquí parecería como hasta la realidad sobrepasa, ¿cómo se llama? La ficción es que esté de por medio lo que tú mencionas hace un momento, Apple y Tesla. Y Apple además, ya ¿no? con cuestiones. El ingeniero que iba ahí era de Apple, ¿no? Híjole. Y esta parte de confianza que de repente creo que pudiera ser como si ellos que están trabajando ahí tienen la confianza, pues dices, oye, se supondría que ellos tendrían que decir, oye, vámonos más despacio, y no, son a los que les están pasando. Entonces, wow, sí hay que tener cuidado con esta parte de confianza en la tecnología, que creo que todavía no estamos a ese punto. Sí, yo me voy a esperar, todavía a comprar mi Tesla. Para comer Tesla. Vale, perfecto. Bueno, Joel, pues nos vamos a un tema no menos crítico, que es la escasez del agua. Se mencionaba o se ha venido mencionando en el asunto aquí, sobre todo en la Ciudad de México, un problema muy grave que tiene que ver con la escasez del agua. Ya sea porque se están limpiando o están dando mantenimiento a los pozos, a las tuberías. No hablemos de ahorita que empiezan los calores en varias ciudades, estados donde es muy complicado. El mismo Aguascalientes decía la semana pasada que las principales presas están a un 10%, 7% en cuanto al agua. Se menciona, hay una empresa del World Resource Institute que habla de que por lo menos 25 países y una cuarta parte de la población mundial están actualmente expuestos a un estrés hídrico. Se habla de esta parte de cómo está manejado los niveles de falta de agua sobre los estreses, que va sobre una parte extrema, sobre una parte menor, pero estás hablando de 25 países. Dentro de los países que tienen este estrés hídrico viene Bahrein, Chipre, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar. Entonces, pues sí, entendemos un poquito por las condiciones que se encuentran, pero pues a final de cuentas el problema viene en el uso doméstico, agrícola, industrial. Si uno dice, bueno, pues se puede disminuir la parte industrial, bueno, pero la parte agrícola y la parte doméstica, ahí es cuando se viene un poquito complicado. El caso de la Ciudad de México, que ha sido lo que han sufrido las personas que están en la bien o mal llamada capital, viene esta cuestión de que sí realmente dijeron, no hay agua, o sea, no va a haber por algunos días, y no es el problema de Monterrey, que también ya no recordemos lo que pasó en Nuevo León, que sean, pues no hay agua, y si te vas a un hotel, pues te cobro más, y tienes nada más 20 minutos para bañarte, que es a donde parece que pudiéramos irnos. En el caso, de acuerdo al INEGI, nos dice que los principales usos que se da del agua es 76% agricultura, 14% abastecimiento público urbano, 5% industria y 5% de generación de energía eléctrica. Una de las cuestiones importantes es de dónde se extrae el agua, y en la mayoría de los casos, pues, evidentemente es del subsuelo, que eso también va a traer algún tipo de problemas al momento de que se esté extrayendo y los mantos acuíferos no se estén recuperando. Y bueno, dentro de el monitor de sequía que tiene la Comisión Nacional del Agua, se lo pueden checar. No sé qué tan bueno es estar checando en dónde está faltando el agua. Yo me metí a la Comisión Nacional del Agua y hay un monitor donde está constantemente actualizando, que creo que son las cosas interesantes que ha manejado este gobierno, en el caso del federal, en el que habla de los estados con sequía extrema y excepcionales: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, es decir, el norte, San Luis Potosí, ya empezamos a bajar, Querétaro, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato y Aguascalientes. Entonces, Sí, claro. híjole, el problema del agua
con esto te cedo la palabra. Yo escuchaba a algunos, hace algunas semanas, platicaba o lo comentaba con parejas ya un poco más grandes que yo, y les decía que a mí me daba como miedo ver esta desparpajo que tienen muchas personas en sus casas de que quieren regar y abren la llave y dejan la manguera y que se tire el agua porque están regando el pasto. O a ver personas que tienen, ¿cómo se llama? La manguera y están lavando el automóvil, pero con una sensación de que el agua parece que la está, que no pasa nada y que no se va a acabar. O esta cuestión de que tú ves un tinaco en la parte de arriba y se está tirando el agua y nadie dice nada o las llaves abiertas. Entonces dije, bueno, esta situación y me decía un señor, no te preocupes, al final de cuentas se va a arreglar. Este problema del agua siempre ha sido, alguien va a arreglarlo. Yo no sé qué tanta tranquilidad me da, no sé cómo lo veas. Yo siento que vivimos una época muy, muy peculiar en estos aspectos, ¿no? Porque es el problema del mundo y siendo uno de 8.000 millones, siempre sientes la impotencia. Yo no puedo arreglarlo, ¿no? Claro. Y entonces a mí también me ocurre, ¿no? Ves al vecino que gasta agua de más y entonces, ¿cómo le hago para hacer la división de la responsabilidad y atribuirle la responsabilidad clara y específica? Sobre todo cuando ahorita decías, ¿no? 76% del agua que se utiliza es en agricultura. Ahí ya lo resolvieron. Es decir, nosotros los de la ciudad que gastamos agua, además, yo no lo hago, pues intento no hacerlo, pero no sé qué tanto me puedo enojar con los demás. Si es, o sea, ya en la agricultura ya lo resolvieron y entonces Aguascalientes ya cultiva solo lo que le correspondería y ya dejamos de gastar agua además haciendo cultivos que no son propios de nuestro terreno, no son propios de nuestra cantidad de agua, o seguimos sembrando cosas que no tienen sentido que sembremos y que gastan muchísima agua, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué le digo yo a mi vecino que gastó un poco de agua de más porque lavó su automóvil con la manguera abierta y a unos 4 kilómetros hacia un campo de golf que Sí, sí, sí. consume agua a lo loco, ¿no? Entonces, creo que vivimos una etapa muy difícil para saber, estamos llenos de problemas que como individuos no podemos resolver. Y entonces es una sensación como de acoso problemático, ¿no? No puedo salvar yo el asunto del agua solo y la verdad es que no sé cómo medir mi contribución. Entonces yo lo hago, lo intento, pero no sé qué tan justo soy con los demás y me enojo con ellos porque no lo hacen igual que yo. Entonces, así me siento yo. Sí, no, sí, se vuelve muy complicado. Sí, sí, sí creo que esta parte en la que se tiene que como que redistribuir la responsabilidad, pero real, no solamente, evidentemente, el que ahorras agua, pues bueno, pues la ahorras porque hay una educación, pero sí vienen otras condiciones que evidentemente tendrían que estar dentro de la agenda de nuestros políticos. Esto, a ver, si se maneja en algún debate, sí, el agua, pero A bueno, ver si lo sí, también mencionan. que no es poca cosa, ¿eh? O sea, ya lo decía el presidente, algunas cuestiones sobre el agua y lo que tenía que ver con las cerveceras, ¿no? Yo lo digo pues, por los que toman cerveza, bueno, el que me quiten la cerveza, pues sí prefiero quitar, ¿cómo se llama? El agua y gastar menos, a que nos quiten la cerveza, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tema muy interesante y nos va a afectar. Nos vas a ir. Entonces, bueno, pues pasamos al siguiente, Joel. Ahora sí lo que tiene que ver con China, que China siempre está ahorita muy de moda y creo que va a seguir por muchos meses el tema de los A chinos mí, en cualquier cuestión. a mí me resulta que es muy importante que hagamos más referencia al resto del mundo. Últimamente hemos tenido temas de China, pero hablar de la tensión que hay entre Ucrania y Polonia, bueno, en la frontera de Ucrania y Polonia, de los países que están a un lado de Rusia, las tensiones de China con otros países del sur del mar del sur chino, los problemas que hay en Medio Oriente y los problemas que hay en África, pues somos ciudadanos del mundo y conviene, y además nos afecta, ¿no? Ahora, hace una visita la secretaria del Tesoro estadounidense a China. Con los chinos los gringos se la pasan peleándose y se la pasan intentando resolver los problemas, Eso. ¿no? Pero entonces, una declaración que hizo esta señora fue muy interesante. Ah, claro, hay un contexto, pero la declaración es que
dijo en algún momento, China es ahora simplemente demasiado grande para que el resto del mundo absorba esa capacidad. Están acusando los estadounidenses a los chinos de que son demasiado, va a sonar muy raro, demasiado productivos, tienen demasiada capacidad industrial. Y entonces, claro, parte de lo que denuncian los estadounidenses por esto es que, bueno, lo que pasa es que está subvencionado mucho, es decir, muchos de los precios no son el costo real de producción y entonces por eso pueden producir tanto. Pero la cuestión es que suena lo más anticapitalista del mundo, ¿no? Es Claro. Estados Unidos está acusando a otro país de que produce más que él, ¿no? Y Sí, entonces, sí, sí. oye, ¿cómo vas y le dices a un país, cuando has invitado a todos los países del mundo que se sumen al libre mercado, cómo vas y lo invitas a que deje de producir? Y entonces la declaración es muy curiosa y hay que anotarla, porque ya empieza a haber quejas de los estadounidenses con respecto a los chinos que te dan a entender que el cambio está ocurriendo, el cambio de liderazgo mundial está ocurriendo, no en este año, no en el que sigue, pero la tendencia lo demuestra, ¿no? El primer ministro chino, Li Qiang, le respondió a la secretaria del Tesoro allá en China, que le dijo que los Estados Unidos deberían adherirse a las normas básicas de la economía de mercado. Es decir, deja de estar opinando de mi política y acata tus reglas, las reglas que tú le pusiste y le impusiste al mundo, el libre mercado. Nomás que Claro. resulta que ahora yo soy más bueno para el libre mercado. Claro, esto es porque a nivel político, pues los estadounidenses opinan sobre el sistema chino y los chinos no lo hacen tanto, no dicen cómo deberían gobernarse los demás países. Esto está en el contexto de la tensión, ¿no? Entre los dos países. Y bueno, me llama la atención que en algún momento un medio estatal de China decía que filman y vieron a la secretaria del Tesoro estadounidense usando los palillos chinos y los usa muy, sabe comer pues con palillos chinos. Y entonces decían así como resaltaron la habilidad y aprovecharon para decirle, bueno, no se quede con eso, no solo sepa comer con palillos chinos, conozca China. Nazca. Porque Claro. si usted entiende cómo somos los chinos, entonces podrá convencer a los estadounidenses de que corrijan su visión y entonces así sí se pueden mejorar las relaciones de los dos países. Me llama mucho la atención esto, se me hace muy interesante y me parece que los mensajes de los chinos son interesantes a los estadounidenses. No, y ¿Cómo tienen ves? mucho sentido, ¿no? Por un lado, creo que, y algo que decían desde la misma China, esta parte de que un problema de mercado no lo hagan un problema político, porque es hacia donde está apuntando Estados Unidos, algo que dentro del mercado se le está saliendo de control a los estadounidenses. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, pues entonces lo meto como un problema político y de ahí es donde lo pueden cooptar, ¿no? Entonces, China creo que está en la parte más liberal que se le puede llegar a conocer en esta cuestión, decir, oye, tranquilo, es mercado, y yo pues estoy creciendo, tú no, bueno, pues entonces métete a las reglas que tú creaste, pero ahorita, pues como buenos Estados Unidos es juez y parte. Cuando es parte, dice, oye, tranquilo, me estás juzgando, y cuando ve que ya está siendo desfavorecido por las mismas reglas que él puso, se hace juez y dice, no, esto ya estás haciendo mal. Creo que ahí viene esta parte muy interesante, insisto, creo que estamos viviendo una época en la que China se está abriendo y está dejando ver como que, bueno, estos somos. No sé si te ha tocado alguna vez de tus veces que hay de Estados Unidos en la que te dicen los gringos, oye, pues cuando viene gente de fuera, pues te tienes que adaptar a como somos, no podemos cambiar. Eso me llama mucho la atención cada vez que pues, Estados Unidos que dicen que quieren cambiar, no solamente a los latinos, de cualquier parte del mundo, los estadounidenses son muy puntuales en decir, oye, adáptate al país a donde llegas, no quieras que el país donde esté se cambie. Entonces, creo que lo que China le dice, oye, pues Estados Unidos, adáptate a las reglas del mercado que existe, no quieras que el mundo se adapte a tus reglas. Si tú no puedes producir, ahora está que todos los demás tenemos que frenar, porque Estados Unidos ahorita creo que no está teniendo la capacidad que quisiera tener dentro del mercado exterior. Entonces, sí, ahí es bien interesante esta parte de China, ¿eh? Sí, pues lo que pasa es que es el reacomodo mundial Claro. y el papel, pues no se puede mantener para siempre. Ninguna nación ha durado como líder del mundo eternamente. Y pues Estados Unidos, no estoy diciendo que lo vaya a perder inmediatamente, pero está siendo desafiada, ¿no? Está siendo desafiada en su propio terreno, por lo menos comercial.
y bueno, pues está respondiendo y están tratando de acomodarse. A ver, platícame del tabaco en la feria. Sí, híjole, pues primero, pues ahí viene la feria, ¿no? Este viernes 12, a la medianoche, como cada año, bueno, últimamente en los últimos años será el inicio, que ha sido como muy recurrente esta parte del inicio. Bueno, pues por un lado viene esta cuestión en que ha sido los operativos antitabaco, que ya no nos vayamos a la feria. Se supone que existe una ley, la ley general de antitabaco que prohíbe fumar en espacios públicos. Se supone que los espacios públicos 100% libres de humo y que tendrían que respetarse y tendrían que estar supervisados, no existe. Si tú vas a cualquier bar, restaurante, hay lugares donde dentro del lugar se puede fumar y aunque tiene el letrero que dice espacio 100% libre de tabaco. Bueno, entonces por un lado viene esta situación, se habla de que la Coordinación de Regulación Sanitaria de Aguascalientes señala que sin importar los amparos interpuestos, pues se va a dar la vigilancia. Entonces aquí viene la pregunta, oye, pues en los espacios, o sea, si tú estás en la calle, mientras no sea un espacio cerrado, pues la gente al parecer, ¿cómo se llama? Puede fumar. Pero pues el director Faustino Piñón Ramos, pues menciona que hay amparos que aplican en zonas al aire libre, pero otros donde, a final de cuentas, son lugares específicos que están destinados para no fumar y que van a entrar y que lo van a hacer. Yo sigo con esta cuestión de habrá que ver si lo aplican en una feria donde las están invirtiendo como pocas. O sea, creo que más allá de que se vaya a hacer, cada vez le invierten más, pues yo no sé hasta dónde lo pueden hacer. Se habla en esta parte, hay sanciones en las que se va desde una amonestación, multa, clausura temporal, definitiva, incluso supuestamente hay un arresto, como siempre, creo que la ley mexicana, las leyes, las normas están muy bien escritas y descritas. El gran problema es la aplicación de las mismas. Entonces, bueno, de forma muy general nos dicen, bueno, pues cuáles son los espacios 100% libres de humo, de tabaco y emisiones, porque ahí vienen también los vapeadores, que esa es otra de las cuestiones en las cuales entran, no solamente fumar tabaco, y ya no digamos si ya le metemos algún tabaco, alguna hierbita verde, que todavía habrá que ver cómo lo controlas, ¿no? Entonces son en especial lugares de trabajo, transporte público o espacios de concurrencia colectiva. Entonces, pues los lugares, los bares, los famosos o mal llamados o bien llamados antros, bueno, pues quiero ver cómo es que los van a contrarrestar. ¿Cuáles son los espacios de concurrencia colectiva? Bueno, pues donde hay un acceso público para el desarrollo de actividades deportivas, artísticas, culturales y de entretenimiento, tanto en lo privado como en lo público, independientemente de que esté cubierto por un techo o confinado por paredes. Entonces, esta parte de que tenga pared, pero mientras esté cercado, pues se supone que ahí entra. Entonces, se supone que queda prohibido, de acuerdo al artículo 26 de esta misma ley, a que cualquier persona consumir o tener inserido cualquier producto del tabaco y nicotina en los espacios 100% libre de tabaco, de humo y emisiones de estos espacios, y se supone que habrá esta situación de estar vigilando. Yo sigo diciendo, ¿cómo le van a hacer si hasta ahorita en el estado de Aguascalientes, en la mayoría de los bares y restaurantes, las personas fuman sin ningún problema? Yo he tenido la ocasión de ir a algunos de estos lugares y van y las personas que no fuman le dicen al dueño, oye, aquí no pueden fumar. Sí, sí se puede fumar. Y si no quiere, bueno, pues si quiere sálgase y vayas a otro lado. Entonces, ¿dónde van a aplicar? Y ahora, eso aplicado en la feria, híjole, yo quiero ver cómo le van a hacer. Es que es tan fastidioso es que lo tienen que decir. No, o sea, lo tienen que decir, no lo quieren evitar, porque justamente no lo has logrado. Tenemos una ley antitabaco desde hace mucho tiempo, hace muchos Sí. años que se dejó de permitir el consumo de tabaco y no es cierto. Y entonces yo soy muy insistente con esto, pero es que si me dijeran, ya te fregaste, no lo vamos a lograr, no, es más, no va a haber ley antitabaco, se va a seguir fumando. Bueno, por lo menos tendría la certeza de que algo es así. Me pasa a mí como ciclista con las ciclovías, ¿no? Vamos a poner ciclovías, pero jamás vamos a multar a alguien que se pare en ellas, las tape y estorbe en ellas. Pues no las pongas. ¿Para qué gastas en ponerlas? ¿Para qué me vendes la ilusión de que hay un espacio exclusivo para bicicletas si no es cierto? Porque todos los días hay gente estorbando. Entonces, ¿para qué haces una ley? ¿Para qué haces debate? ¿Para qué la publicas? ¿Para qué nombras agentes que van a estar al tanto si no es cierto?
es más caro. Y entonces son claro. ilusiones carísimas. Y entonces, si yo voy a los bares y ya me dijeron, no, no va a pasar, señor, todos los bares van a tener permiso para fumar, pues ya seré yo el que diga, pues no me gusta ir a los bares porque no me gusta el tabaco y qué tristeza, pero bueno, así es. No, me venden la ilusión de que si es cierto, voy a los bares, me toca un vecino fumando, le pido que no fume, va y se ampara con el dueño del bar y la autoridad no va a llegar. Entonces, pues claro que tienen que decir que en la feria lo van a hacer y no va a pasar porque vamos a ver montones de lugares donde la gente fume. Si no lo No, hacen en los bares del centro, en en los los bares de lugares. Colosio. Pero fíjate, lo curioso ahorita además de lo del antitabaco, en la Feria Nacional de San Marcos parece que están vendiendo una feria diferente a todas. Es la más segura, lo publicábamos en Voces, en Entre Voces, donde se decía que, bueno, va a ser la más segura, no va a haber tabaco, va a haber mucho dinero. O sea, dices, oye, ¿de dónde viene esta cuestión? Algo interesante que a lo mejor este gobierno ha hecho en los espacios públicos federales, aquí yo tengo conocimiento del INEGI, que federal, si te ven fumando en lo que es considerado INEGI, tienes una amonestación directa. Es decir, sí creo que en la parte federal se han tomado muy en serio esta parte de cero tabaco. Es decir, tú no puedes fumar en aquello que son instalaciones. Es más, si en INEGI, no sé si lo conozcas, que está en Acosari, hay una parte donde es propiedad federal. O sea, pero tienes que salirte de lo que es, tienes que irte a la banqueta que ya es de municipio a fumar allá, porque si te ven fumando acá, ya hay casos en los cuales han sido amonestados, o sea, si se lo han tomado, o sea, que creo que está muy bien, o sea, esta cuestión de que primero empezó en ¿Sí? lugarcitos y ahorita decidieron sacarlo del perímetro, si se le puede llamar, de una institución federal en la cual dice cero tabaco, que creo que no sé si en algún momento se podría llevar a cabo, aunque muchos de los fumadores no estén muy de acuerdo. Pero bueno, del tabaco está interesante. Pues bueno, ya para cerrar con el tema que también está sumamente interesante, esta cuestión de los narcos para Ucrania. Venga, Joel. Fíjate que hay una guerra, la guerra que estamos viviendo. Voy a ser bien dramático y bien exagerado, pero lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando entre Rusia y Francia en el Sahel, en África, la tensión Eso, que eso. hay entre Irán e Israel por las cuestiones de Gaza, eh, creo yo, lo voy a calificar así súper dramáticamente, pero es la tercera guerra mundial, nada más que se está jugando diferente, se juega distinto a las otras Un, dos. un Entonces hay tablero. ahí son todo un solo gran conflicto, ¿no? Es el conflicto del reordenamiento, del cambio del poder económico de unas naciones a otras, de la geopolítica en general, y entonces pues hay roces. Una guerra de declaración, parte de esto es la guerra comunicativa, lo que dice uno y lo que dice el otro. Una de las Claro. acusaciones que se hacía a Rusia al inicio de la guerra con Ucrania es que estaba el grupo Wagner, el grupo privado de milicias de Wagner, que apoya a Rusia, estaba ofreciéndole a prisioneros rusos la libertad a cambio de que fueran a combatir al frente, ¿no? Y entonces, pero de hecho salieron notas y se vio, y incluso en notas de muchos países. Pues hace unos días salió una nota en medios rusos. Esto es muy importante, salió en medios rusos el hecho de que empresas similares a Wagner, pero de los Estados Unidos y hasta la DEA, estaban como trabajando para ofrecerle a narcotraficantes mexicanos y colombianos presos en Estados Unidos libertad o algún privilegio a cambio de que fueran a combatir como soldados en Rusia, en Ucrania, pues a combatir del lado de Ucrania. La nota proviene y está generada en medios rusos y los medios dicen que es el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, una especie de CIA rusa, ¿no? Entonces, pues yo no he tenido confirmación en otros medios. Claro, medios de México lo replicaron, porque eso es lo que hacen los medios de México, lo replican, pero no hay medios polacos o medios finlandeses, o por lo menos hasta que yo lo leí, no había confirmación externa. Pero bueno, supongamos que fuera cierto, bueno, pues es una locura, ¿no? Porque pues es que es casi empatarse en los hechos a lo que Rusia estaba haciendo
con la contratación de prisioneros rusos. Si no es cierto, o sea, si no es cierto que es el caso, pues bueno, la cuestión es que lo que se está tratando de hacer es que discursivamente los dos bandos quedan igual, ¿no? Los dos bandos recurren a ese tipo de estrategias. Eh, en la guerra mediática se tienen que acusar mutuamente de que ya se les están acabando los soldados, de que ya están a punto de capitular. Desde casi los primeros 3, 4 meses ya te decían, los rusos ya no tienen municiones o los Exacto, ucranianos ya ya no se va a tienen acabar. municiones. Y ahora es lo Claro. mismo, ¿no? Es si los estadounidenses están reclutando narcotraficantes para que vayan a pelear allá, es porque Ucrania ya se quedó sin soldados y los europeos tampoco han reclutado legionarios. No sé si sea cierto, pero me llama la atención hasta como nivel de nota solo mediática, es qué necesidad, o sea, cuál es la intención de mencionar eso, ¿no? O sea, México y Colombia acaban entrando a partir de una crisis que viven, sobre todo México ahorita del narcotráfico, acaba entrando un discurso que tiene que ver con una guerra que está ocurriendo lejísimos, ¿no? Y entonces no sé si sea cierto, pero el chiste es que hay alguien que planeó una nota donde se nos incluye, o hay alguien que planeó meter narcotraficantes mexicanos a pelear en Ucrania, que sería así de, ¿qué está pasando con el mundo? No, y fíjate, ahí yo diría como México, así, oye, pues, ya me raspaste y yo qué culpa tengo, igual que Colombia, ¿no? O sea, ¿por qué traer a colación el problema que ya tiene México y tiene Colombia en una situación diferente de los narcos? Venimos a decir, oye, ya me raspaste, yo a final de cuentas ni tenía nada que ver. Fíjate, pero yo creo estas dos cuestiones que tú llamas me interesan mucho, me llaman mucho la atención. Creo que sí se está jugando yo lo mencionaba hace un momento, como en plataformas diferentes. Por un lado, sí creo que hay una guerra mundial, pero en un momento diferente, y lo que está pasando en Ucrania y que lo está pasando en Rusia. No sé si alguna vez llegaste a ver la serie de Big Bang Theory, donde está Sheldon, donde estaban. Ellos en algún momento en un capítulo manejaban que estaban teniendo un ajedrez en 3 niveles, Mm, con como esta los de intención Star de que Trek, sí. exacto, con la intención de que fuera más difícil. Yo creo que la guerra con Rusia y Ucrania lo están manejando. Por un lado, tienes la guerra que es directa, armamentista, por un lado, y por otro tienes otro nivel en el que hay que estar compitiendo a una cuestión mediática, porque si yo lo hago, pues en algún momento dado, pues, tú también lo puedes hacer. Cosa que tampoco, si tú lo escuchas, dices, no me suena tan descabellado, porque Estados Unidos lo venía haciendo con el conflicto que teníamos en Centroamérica, cuando pues, tenía los narcotraficantes, ya sean mexicanos, colombianos, y estaban con Estados Unidos con la intención de cerrarlo. Y por otro lado, creo que tenemos estos, para completar los 3 niveles, la parte diplomática, ¿no? O sea, sí, mediáticamente lo que tú me digas, sí lo que tenemos en guerra, y sí lo que tenemos a nivel diplomática con los presidentes, y sin importar a quién raspemos, que bueno, ha habido esta cuestión muy, estarle haciendo ojitos, coqueteando nuestro gobierno federal, que ha sido un poquito afín hacia alguno de los dos, independientemente de. Pero sí creo que esta parte ya no son guerras frontales, ya no son enfrentamientos frontales, como que sí, hago la analogía porque me llamaba la atención esta parte de que sí efectivamente son como que tableros y a ver en cuál vas ganando y cómo vas subiendo para emparejarte, porque creo que ya no, ya pasó de moda, si se puede llamar de esa forma, esta parte de enfrentarse directamente como dos machos cabríos. Sí, porque fíjate, la insistencia de Francia y la mención de Francia en algunos momentos de que podría haber eventualmente soldados franceses combatiendo en Ucrania es muy peculiar, ¿no? ¿Por qué a Francia? ¿Por qué a Francia se Claro. le ocurre? ¿Por qué es la que dijo eso? De todos los europeos, es la que lo dijo. Hasta que vas a África y te das cuenta de que la influencia francesa en África está siendo amenazada por una nueva influencia rusa. No es nada más Ucrania y Rusia. Francia No, no lo va a decir, ¿no? Pero a ver, yo también sigo siendo un colonizador, sigo siendo un dominador, se me están yendo las colonias africanas, estoy perdiendo un montón de dinero por eso, y entonces, pues voy a usar el pretexto de Ucrania para ponerme bien enojado, pero no lo va a hacer España. Entonces, no. específicamente Francia de repente se pone belicosa, ¿no? Y me hace esas menciones de igual en una de esas metemos gente nosotros también.
Sí, pero dinos por qué realmente. O sea, dinos cuál es tu guerra verdadera, por qué te interesa a ti. Pero bueno, ese es el mundo en el que estamos ahora. Sí, y escoges tu tablerito. Yo sigo creo que escoges en qué tablerito me pongo y a ver en cuál juego. Pues sí, pues Joel, pues bueno, creo que en esta ocasión terminamos. Creo que hay notas muy interesantes, cosas que nos dejan un poco a la reflexión. Y bueno, como dices, lo comparto, hay cuestiones que a lo mejor están fuera de uno. No queda más que pues tratar de vivir lo mejor que se pueda. Y bueno, pues nada, Juan, nos veremos ya en la siguiente emisión. Te agradezco mucho. Igualmente, y a ver si mencionamos la próxima Ecuador, a ver si pasa algo interesante en esta semana sobre lo que Híjole, ocurrió con Ecuador, ese es, porque esa va a estar muy divertida. Pero está sí, bien dejarle pasar una semana para ver si hasta evolucionó, dónde, ¿no? Si no se claro. queda en una locura nomás, pero bueno, a ver qué tal. Y a ver de dónde llega la locura. Está bueno, Joel, pues te lo agradezco mucho. Pues, creo que fue una buena emisión. Estamos viéndonos para la siguiente. Ahí nos vemos la siguiente semana, que estés muy bien. Vale, cuídense mucho. Bye.